esta computadora. Ok, ok. Perfecto. ¿Me escuchás, Pablito? Hola David, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Qué haces? Pablito, Dios te bendiga. No me está dando la opción de grabar. Deme un segundito, así por la computadora me da y ya empezamos, no se preocupen. No, hermano, ya estás grabando, ya estás grabando. Ah, ya estoy grabando. Sí, ya está grabando. Ok, listo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Gálatas capítulo 6, versículo 14 al 16. Ok, leo Gálatas 6:14. Pero no me suceda a mí, sino jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Perfecto. El tema es de por qué servimos a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Qué connotación fuerte tiene este pasaje con el hecho de lo que vamos a hablar? ¿Por qué es la importancia o qué importancia tiene y qué implicancia tiene el saber que estamos en una congregación también y que no estamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó? Cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Se acuerdan? Ese versículo, ese pasaje tan importante que hace poquito lo pusieron de lema para los niños, nuestra congregación. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, conforme al versículo 14, ¿cuál es lo que más les llama la atención del versículo 14? Respondan, ¿eh? Cuando Pablo expresa que él es sacrificado al mundo y yo al mundo. ¿Está ¿Por quién bien? el mundo es sacrificado y yo al mundo? Ajá, La sí. importancia de la cruz por encima de sus conocimientos. Excelente, excelente. Ambas son correctas. ¿Alguien más? ¿Qué le llama la atención a primera mirada cuando estamos ahí? Bueno, a mí me parece que el mundo, si lo ves desde el punto de vista de Pablo, el mundo podría significar el judaísmo, pero también el mundo puede referirse a los placeres, tesoros, honores, valores, etcétera. Que, me parece que ese es el significado de la palabra mundo allí. Claro. Hay que ver cuando el mundo se refiere a los habitantes, ¿no? Cosmos. Hay que ver cuando el mundo se refiere al sistema diabólico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, sí, siempre la palabra dentro de su contexto. Hay que Pero ver como dice, también. pero como dice que fue crucificado para él, pudiese ser todo lo que tenga relevancia e importancia, pero que no es el objetivo o la meta. Bueno, David, también veo ese pero que está allí, esa conjunción adversativa, Ajá, que la veo precisamente de lo que viene atrás, pues. Que excelente. no le suceda a él lo que le sucedió a los otros, porque están antes que él. Pues si no, Claro, porque el contexto inmediato nos dice que, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, o sea, está hablando específicamente a judíos, él siendo judío, acá hay un gran problema. Acá tenemos que entender que cuando somos salvos, no hay judío ni gentil en cuanto a la justificación por la fe. ¿Hasta ahí me siguen? sí, sí, correcto. Pero lo el gran correcto. problema es cuando queremos decir, no, ahora ya no hay más etnias, no hay más naciones, en Cristo somos uno. Es un gran problema de orden funcional en la congregación y de no entender el tema doctrinal.
Porque si nosotros no hay diferencia entre judío y gentil, entre esclavo y cita o libre, entre mujer y hombre, está hablando en cuanto a la justificación por la fe, que no hay acepción de persona, que él puede hacer salvable a quien sea, pero no está hablando de la etnia y de condición que tiene un venezolano cuando conoce a Cristo. Va a ser cristiano, pero es una persona nacida en o ciudadana de Venezuela, y punto, así como yo soy argentino. Eso no va a cambiar. Y Pablo, como judío, ¿quién más como él? De la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, una justicia irreprensible conforme a la ley, todo eso él lo toma o lo deja como estiércol, como basura, la palabra muy fuerte. No tiene que ver con el conocimiento de Dios, sino todo aquello lo cual le hacía ir detrás de una ley que resulte en una justicia y nunca la iban a hallar. Ese es el punto. Y esto es muy vergonzoso porque ni aun los ciudadanos romanos se atrevían a nombrar la palabra cruz. Y en 16 siglos o más podemos ver que después se tomó como un símbolo la cruz. Sin embargo, yo no vi ninguna película donde dentro del Imperio Romano crucifiquen a los romanos. Era un tema de blasfemia para ellos. Blasfemia ya hablaba más dentro de los judíos, pero algo de horror, algo terrible. Y Pablo utiliza esto. ¿Por qué lo utiliza? Porque en el 14, el 15 y 16 vemos tres cosas importantes. Si yo les pregunto, ¿Pablo conocía a Cristo, sí o no? ¿En qué sentido, hermano? Y él conocía a Cristo, conocer, porque él lo dice en las cartas, lo dice en Efesios también, y el hecho de seguir conociendo plenamente, exactamente, una epignosis acerca de la persona y la obra de Cristo. ¿Él conocía el personaje que murió en la cruz? ¿Sí o no? Aunque él no lo vio en ese momento cuando fue crucificado, él conocía quién era Jesús. Sí, lo Correcto, conocía. correcto. Bien, fíjense qué interesante. Él conoce quién es el que está, quién murió en el madero y la obra que llevó a cabo, pero también conoce el poder que irradia de esa cruz. ¿Me explico o no? Sí, sí. Bien, ahora, una cruz, hermano, no cabía en la teología de un judío. ¿Me Claro, siguen? porque era maldito, en teoría era maldito, el que moría en un madero era maldito, no entendían el plan, digamos. Claro, y aparte la cruz estaba destinada para los acusados de sedición, como los malhechores, no eran nenes de pecho, ¿sí? Delinquían de una manera grave, lo cual estaba condenado por la sociedad, ¿sí? El tribuno, obviamente, y ni hablar de los judíos mismos, por el tema de los pecados y si eran judíos por incumplimiento de la ley. La lapidación era la forma en la cual debían ser muertos, sin embargo, no tenemos otro registro que la perícopa de la mujer adúltera de Juan. Sin embargo, estos que estaban al lado de Jesús sí merecían morir, porque uno de los ladrones dijo, nosotros sí merecemos morir, pero este nada hizo. ¿Se acuerdan las palabras aún del ladrón? ¿Me explico? El centurión romano dijo, este era justo. Judas Iscariote dijo, he entregado sangre inocente. Los demonios dijeron, ¿a qué vienes, hijo del Dios Altísimo, a atormentarnos antes de tiempo? O sea, todos pudieron de una u otra manera dar testimonio acerca de la inocencia. Aún Pilato se lavó las manos porque no halló nada en él. ¿Me siguen? Sí, hermano, sí. Entonces, tenemos que entender que muchas veces queremos hablar de discipulado, pero el discípulo por excelencia, fíjense en estos versículos, Juan 5:18, Juan 5:30, siempre los menciono en memoria porque Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo, lo que oigo hago, juzgo conforme a mi juicio, no es que porque yo me lo inventé, hago todo lo que al Padre le agrada, hago la voluntad del Padre, estoy parafraseando. Sin embargo, Él es el enviado por excelencia.
Ayer les hablaba a los hermanos sobre Gálatas capítulo 4, versículo 4 y el 5. Dice que Dios, cuando vino la plenitud del tiempo, el pleroma, ¿sí? Dentro de lo que es el reloj del tiempo, acá, el cronos, nacido de mujer y bajo la ley, Dios envió a su Hijo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sin embargo, cuando decimos que Dios envió a su Hijo, nosotros tenemos la palabra apostelo o apóstolos, donde viene la palabra enviado. ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Bien. sí. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, ahí no dice apóstolos o apostelo. Ahí dice ex apostelo. Dios despidió a su Hijo. Interesante, ¿no? ¿Dónde está ese hermano querido? Ahí estamos. Bien. Ceci, ¿escuchás? Manda un mensajito ahí en el chat. Bien. Bueno, estamos todos los que estábamos recién, así que bueno, es una bendición muy grande el poder compartir esto. Se dieron cuenta que matetes, la palabra discípulo, es aprendiz, pero requiere un compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Positivo, de acuerdo. Bien. Cuando leyó nuestra hermana, ¿no le llamó la atención algo? Sí, Que ellos seguían a Jesús, o sea, pero se volvieron. sí. El 65 que dice el capítulo 6. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué les parece? Ese va con Juan 6:44. Totalmente, excelente, excelente. Pero escuchá esto. Ay, a mí me gusta tanto. Escuchá esto. Va con Juan 6:44, estamos de acuerdo. Ahora, la única forma gramatical que podemos encontrar es solamente del verbo de Dios. Nadie utiliza eso. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Le diríamos, nadie va al Padre si no es por mí en todo caso. O nadie va a Él si no pasa por mí. Lo diríamos de otra manera. Solamente Él puede decir eso. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está diciendo en ese momento no es que crean en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuál es el mensaje? Si bien ya la expresión universal de creer, 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 ¿qué tenían que creer? ¿Que Jesús qué es? Es Dios Que es encarnado. Dios. Amén, es Dios. Y es obvio que al creer que Él es Dios, ya Juan, por más que escriba en el año 90, le está hablando a la iglesia, porque está hablando de creer que Él es Dios. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Amén. Amén. ¿Y ustedes Dios quién, y a ustedes quién piensa que se lo iluminó? El mismo Dios. Total, por medio de las Escrituras, por medio del Evangelio de la Gracia. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo? No te lo reveló ni sangre ni carne. O sea, no viene por voluntad de herencia ni por ninguna persona humana. Cuando Pablo tiene este encuentro siendo Saulo con el Señor Jesús, que le dice, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos o a los del camino o a los nazarenos, sin embargo Jesús se identifica con los redimidos. ¿No le dice acaso, ¿por qué me persigues? Correcto, correcto. Bien, ¿por qué dice eso? Porque es Dios. Él es el Salvador de los que Él está persiguiendo. A ver, el momento del discipulado
Cuando Jesús está en la tierra, en tiempo y espacio. En tiempo y espacio, cuidado, cuidado. En tiempo y espacio. ¿Qué ellos lo que tenían que creer en el momento? Hablo del contexto histórico, no cuando escribieron los autores. ¿Qué es lo que tenían que creer las personas cuando estaban con Jesús? Las palabras de Jesús. Excelente. Y estas personas de Juan 6, por lo que vemos, no fueron verdaderamente discípulos. ¿Por qué? Simple. Porque no creyeron en las palabras de Jesús. Excelente. ¿Y cómo sé que una persona creyó y no creyó en las palabras de Jesús en ese momento? ¿Que permaneció? ¿Eh? Porque no hubo compromiso. Sí, excelente. La palabra sería porque las palabras no permanecieron en ellos. Y eso es lo que es ser discípulo. Excelente. Antes de la cruz, las palabras debían permanecer en ellos para ser verdaderamente discípulos. Después de la cruz, el discipulado, en los discípulos, ya es un nombre de aquellos que ya fueron salvos. Amén. Ya estuvo nueva. ¿Se entiende o no? ¿Puedes repetirlo del discipulado? Sí, sí, sí. Antes de la cruz, estando Jesús, tenía que creer en sus palabras. Ahí está Filipenses. Ejemplo. Vamos al 6, un poquito más adelante. Antes los preparó y luego los discipuló. Claro, porque el versículo 66 dice, como resultado de esto, de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Y hablamos de compromiso. Hablamos que las palabras permanezcan en él. Sigue adelante la lectura. Y entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Y qué es lo que responde Pedro? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de qué, De vida eterna. ¿Tú Eterna. tienes? para nuestra vida Eterna. física, para alguna señal o un milagrito, No, vida eterna. vida Vida eterna. eterna. Amén. Vida eterna. Y Juan no da la connotación de vida igual al reino, al milenio, porque Juan ya escribe en el año 90. Juan escribe lo que había pasado con sus discípulos y cómo el Espíritu Santo había recordado esas palabras que Jesús había dicho. ¿Me explico o no? Bien, bien. Vida eterna para nosotros es lo mismo que fue para Juan, discípulo, pero en ese momento no podía sobrellevar las cosas hasta que vino el entendimiento del Espíritu Santo. Por eso para mí hay tres cosas importantes. Interpretación hermenéutica, la aplicación y la ubicación también. Sí, la progresividad de la palabra. Así es, así es. En el contexto de los judíos, vida eterna no significaba como nosotros, pues. Tenía Ajá, más un sentido de herencia terrenal, milenio. Ahora lo entendemos que es milenio, pero ellos no lo comprendían en ese momento. totalmente, totalmente. Aunque el aspecto del reino lo tenían bien claro, o sea que iba a haber un reino, un rey, no podían juntar estas profecías del siervo sufriente con el libertador o el Mesías rey triunfante. Sin embargo, le dice, ¿a dónde iremos? No dice eso. Dice, ¿a quién? Hermanos, esto es espectacular. ¿Con qué empezamos en Gálatas 6:14? Me glorío en la cruz porque conozco al personaje. Claro. Claro, y Pedro, o sea, si dice a quién, también significa, lo estaba reconociendo como el que los judíos esperaban, el Mesías Salvador. Claro, porque ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, tiene que ir con una connotación de Salvador, no de señorío. Ahí está hablando de Salvador. Por eso dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Eso lo dice Pedro. Cuando salieron de la tormenta dijo, este es hijo de Dios. Pero cuando Jesús le pregunta a ellos,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién decís ustedes que soy yo? Cambia el de los hombres, ellos, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, por el de ustedes. Segunda persona del plural. ¿Quién dice ustedes? Que soy yo, no el Hijo del Hombre. Jesús pregunta en Mateo. Acá ya estaba resuelto que las palabras habían hallado cabida en ellos. Porque Juan escribe entendiendo lo que el Espíritu Santo y esa información, esa iluminación y en ese momento, que en el otro momento, en tiempo y espacio, no entendieron. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, como que cambia, como que no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es diablo. ¿Por qué dijo eso? Por Judas. Sí, muy bien, pero ¿por qué? Porque no era un discípulo. Excelente, porque lo seguía, pero sus palabras no permanecían en él. ¿En qué sentido no permanecían en él? ¿No creyó? Excelente. ¿Qué no creyó? Que era el Salvador. Podía ser un buen maestro, un profeta o inocente, alguien que no halló nada. ¿Y cómo sé Ahora, eso? ¿Cómo sé eso yo? ahora se entiende cuando él dice, ustedes no pueden sobrellevar esto, sino cuando Totalmente. se le dé la dádiva. Así es. Claro, vos ya ahí estás avanzando al advenimiento del Espíritu Santo. Yo te Claro. pregunto, ¿y uno de ustedes diablo? ¿Por qué dijo eso? Bueno, porque no era discípulo. No, no, sí era discípulo. ¿Por qué lo eligió como discípulo? ¿O no lo eligió el Señor? Pero era para que se cumplieran las escrituras. Está bien, excelente. Y de que uno de los que estaba con él, aunque esté hasta el final, no iba a creer que él iba a ser ¿qué? El Salvador. No tenía relevancia para Judas el tema de los pecados. Lo que tenía relevancia para él era, como cualquier judío, buscar el libertador de la opresión o del yugo romano. ¿Qué es lo que le faltaba también Li- considerar liber- a Judas? El hecho de que Jesús, observaban todo de manera terrenal. Era libertad así, política, lo que buscaban. excelente, No, política, no pero también estaba esperaban la por libertad encima del sol. religiosa, política religiosa. ¿Me entienden? Él no creyó en Jesús como el Salvador. ¿Y cómo lo sé? Porque en Juan 13, en el lavamiento de los pies, ¿qué pasó? Sí, él dijo algo a Judá ahí. ¿Y cuáles son las palabras distintas en el griego? De lavar y bañar. Porque no estaban las Lavarse. palabras en él. ¿Eh? Vamos a un Jesús texto le dijo, conmigo. Vamos a un texto conmigo. Vamos a Éxodo. ¿Se animan? Let's go. Bien. Vamos a ver. Ayúdenme a buscar porque esto lo prediqué, pero no recuerdo el versículo. ¿Éxodo qué? Cuando los sacerdotes empiezan su ministerio. Éxodo 30, por ahí parece que es. La consagración de los sacerdotes. No recuerdo dónde está. Si se acuerdan dónde está. Capítulo 29. Aarón y sus hijos.
Yo le agarro las pilas, manos. Bien. ¿Qué dice el versículo 7? Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Ajá. Bien. Acá hay un versículo importante. Versículo 4. El 4, Sí, el 4 es. harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Bien. ¿Cuántas veces lo lavó con agua? Ahí. Una sola vez. Cuando la consagración de los sacerdotes era la parte inicial de su ministerio, fueron bañados enteramente. ¿Me explico o no? Ya ellos estaban lavados por la palabra que le ha dicho Jesús. Excelente. Pero después se Dame tenían que limpiar oficial. cotidianamente. La santificación, Juan 17:17. Sí, pero yo lo estoy llevando, no ir más allá del texto. Bañados una vez, limpiados del cotidiano andar. Jesús le dice a ellos, vosotros todos ya habéis sido bañados, Ajá. menos uno, porque no había creído. Mm, Que las palabras no permanecían en él. Excelente. Aunque los limpió a todos, no estaba bañado uno. Y de hecho Pedro utiliza esas palabras comenzando Hechos cuando iba a hablar respecto a Judas y con relación a lo que había dicho David. Haceme acordar. Cuando dice que se cumplieron las palabras de David por medio de Judas, los que iban a pretender a Jesús. El guía de los que iban a pretender a Jesús. Ah, sí, claro, porque lo que él entrega es sangre inocente. Él tira las piezas de plata, ¿sí? Y eso no podía entrar. Sí. Creo que es Hechos 1:26, creo. Ajá. Claro, sí. No, David, pero estoy buscando dónde está ese texto que dice que Judas no estaba lavado. No lo veo. 11, verso 11. Juan 13, 13, Juan 13, 10 capítulo, y 13. Juan capítulo versículo 13. 11. ¿Querés que te indique las dos palabras en griego distintas? Te las indico, las tengo acá en griego. Low. Ah, pero el verso es, hermano. Juan El capítulo 11. 13. Ok, voy. Juan capítulo 13. Y si alguien tiene Biblia paralela, por favor, nos ayuda rápido a buscar las palabritas y el léxico. Por lo menos, o el significado. Juan 13. Una es lego, porque dice lelómenos o lelómenos, y la otra tiene que ver con lavarse o... Lugo es lavarse y sí, cátaro es estar. ajá, sí, pero una es bañado. Otra dice, si no lavara yo a ti, no tienes parte conmigo. Y eso tiene que ver con la limpieza. Pero el otro, lugo o el lúmenos, los lúmeros, es bañado o que se ha bañado. El bañado no tiene necesidad, sino solamente los pies. ¿Me explico? Sí, ya lo estaba buscando en el griego también. Entonces, habla de una sola vez. Es en el mismo sentido que el baño, me refiero a una sola vez.
la consagración de los sacerdotes era una sola vez, lo otro era lo diario. Estoy haciendo una comparación. No es muy vaga, ¿eh? Ya, No, no, acá está Moisés, buena, está muy buena, hermano, sí, está muy buena esa comparación. Bueno, no es para y espiritualizarla ahí, hacer, no, sino que estoy mostrando justamente que era el baño y el lavado matutino y vespertino. Acá está hablando que está sí, limpiando sus pies físicos, pero cuando le dice, no tendrás parte conmigo, no le habla de salvación a Pedro, le habla justamente de que tiene que ser limpio. eso Pero tiene el que ver también otro, por ahí con el hecho de, de que en la, digamos, se tenían que lavar las manos y los pies y por ahí le hace lavar solo los pies en el sentido del andar en santidad y las manos por ahí tiene que ver con las obras, ¿puede ser? En el Antiguo Testamento se ya, tenían que lavar las manos y los pies. ya ese sentido sería como hacer un devocional o espiritualizar un poco más, ir allá de ese texto, ¿no? Ahí lo que indica que están los discípulos. ¿Y cómo empieza el primer versículo, Fabián? ¿Cómo empieza? Que él los amó hasta el fin a Versículo todos. 13:1. ¿Sí? ¿Cómo empieza el 1? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Quiénes son los suyos? Los que creyeron. Él lavó. Discípulos, los que escucharon su palabra Los que creyeron. y creyeron en él. Excelente. ¿Por qué nos damos cuenta que dice eso? Porque Juan 17 también lo dice. ¿Está bien? Por ahí los discípulos son todos, incluyendo a Judas. Claro, los amó Mientras hasta que el Juan fin, 17 no. pero, los amó hasta el fin a todos. Claro, sí, Pero claro. Pero ahí Juan 17 no es, porque en Juan 17 ya no estaba Judas. O sea, Judas tomó la Pascua, pero no tomó la cena. claro. No, capaz que me expresé mal lo que estoy diciendo. Antes de la Yo lo fiesta de entiendo. la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. A todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, eso sí. Lo que yo quiero decir con Juan 17, que había uno que no era de los suyos, en la connotación que estábamos hablando y que sus palabras no permanecieron en él. Sí, sí, correcto. Tal vez expresé mal eso, corrijo. Tenés razón y gracias. Quiero hacer el puente para entender quién eran los suyos. De repente hoy Jesús está intercediendo no por el mundo, por la iglesia, por los Amén. suyos, Verso 14. por Yo los hubiese que han, dado tu palabra. por los que han creído en él. ¿Vamos bien o no? Que forman Sí, sí. parte de la iglesia. Ahí Totalmente. interceder significa boga. Así es. El Paracletos en el mundo, ¿quién era? Jesús. Y ahora, Jesús, al claro. mandar el Espíritu Santo al mundo, ¿quién está en los cielos como Paracleto? El abogado. El Señor. Por eso es que él habló de otro. Excelente. Aparte, el Espíritu Santo vendría a no hacer una obra por él mismo, a glorificar a Cristo. Entonces tenemos alguien que intercede en los cielos por nosotros, que nos limpia de todo pecado, la limpieza por medio de su palabra sigue actuando, y el Espíritu Santo es el que convence del pecado, sigue convenciendo del pecado no solamente para la salvación, sino para la santificación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. De acuerdo. Amén, amén. Entonces tenemos a alguien en los cielos y a alguien en la tierra. Bien. Nosotros estamos agradecidos a Dios por esto que nos hace ver en su palabra. ¿Cómo ser verdaderamente discípulos de Él? ¿Qué nos motiva a servirle? Con lo que ya hemos visto, como para terminar. Palabras. Ajá. La libertad. Excelente. Si nosotros tenemos
lo entendemos, o por eso Pablo dice en Romanos 6, ¿no? Que consideremos lo que ya tenemos en él como posesión nuestra. ¿Qué tenemos que hacer Puede ser la ahora? oración en Efesios, cuando Pablo ora para que ellos, después de que él hace la presentación de que el Padre los eligió, la redención del Ajá. Hijo y el Espíritu Santo, que Pablo ora para que ellos puedan entender eso o considerar lo que... Sí, del 15 al 23, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Sí, sí. Bien. Por esta causa, él dice. Sí, ¿y cuál es? Que conozcan más quién. Voy a buscarlo en el griego. Eso está en Efesios 1:15. En el 18 estaría la fuerza, si no me equivoco. Galatas, Efesios. Alumbrar los ojos, sí. La esperanza, que no se llamó. Por esta causa también yo desde... Ajá. Él supo de la fe de los hermanos. No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él, de Jesucristo. Pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bien, excelente, porque tiene que ver ahora con saber la posesión que tenemos en Cristo, las posesiones que tenemos y poder vivir en ellas. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo porque anteriormente él era tropiezo como fariseo. Pero ahora se gloria en la cruz de Cristo porque se gloria en Cristo. Y al entender quién es el que murió en la cruz para él fue símbolo de gloria, no de maldición, sino de poder. Porque ha traído libertad del ego, de la carne y del mundo. Un verdadero discípulo ama a su Señor porque ha entendido que es su Salvador. Y se rinde voluntariamente a sus palabras, y no es algo automático que expresamos una rendición al señorío de Cristo, porque solamente eso viene con una convicción firme de saber quién es Él, su obra y la promesa de vida eterna. Por eso nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Claro. El amar a Dios, totalmente, totalmente. Y cuando, ojo, porque Romanos 8:28 se puede entender mal. Todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. Los que están amando a Dios en la vida de experiencia van a entender el propósito. Porque hay muchos que hayan sido salvos por la misma gracia que nosotros, pero no entienden que todas las cosas ayudan para bien, porque no están amando a Dios en su vida de experiencia. No estoy hablando del amor de Dios hacia la persona. Claro, está hablando también, eso también tiene que ver con todo lo que, por ejemplo, Santiago y Pedro hablan en cuanto a las pruebas, a los sufrimientos y padecimientos, todo se relaciona en cuanto al entendimiento de que si estamos amando a Dios, todas esas cosas están obrando a nuestro favor, con el propósito de Dios. Sí, a ver, si entendemos el propósito de las pruebas, por eso dice, pida sabiduría a Dios. Si no entendemos el propósito de las pruebas, estamos fracasando. Las pruebas, aflicciones y aún tentaciones, Dios la utiliza como un medio para probar nuestra fe. Y no salir adóquimos, reprobados, sino salir dóquimos, probados y aprobados. Amén. Entonces yo les pregunto, con todo esto, porque Pablo, sin lugar a dudas, si hacemos una relación rápida, con 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, tú pues como buen soldado, fortalécete en la gracia del Señor Jesucristo, y esto encarga a hombres que sean idóneos, y esto a hombres fieles. ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo, ¿por qué tienes autoridad para decirle eso a Timoteo? Y primero porque él era fiel y segundo porque entendía que la fidelidad iba a hacer que estos hombres sean buenos, digamos, para el servicio del Señor.
Excelente. Porque él lo había hecho también, él lo hizo también. Excelente. ¿Qué están viendo entonces en esas palabras? Están viendo el discipulado, miren. Él recibió por revelación, ni por hombre, ni consultó a hombre. ¿Dónde lo dice eso? En Gálatas 1, 12 al 14. Él fue un discípulo de quién? ¿Recibió todo de quién? De Jesús. De Cristo. Pablo estaba siendo discípulo ¿a quién? A Timoteo. Timoteo tenía que ser discípulo ¿a quién? A hombres idóneos. ¿Y los hombres idóneos a quién? A otros hombres fieles. Ese es el camino del discipulado. No tiene que ver solamente con aprender y seguir. Amén. Tiene que ver con permanecer en un compromiso. No tiene que ver con colocarnos nosotros en una cruz, sino en confiar en lo que Cristo ya hizo, que ya hemos sido crucificados con Cristo. Entonces, el gran amor del Señor despliega toda esta inmensidad, donde para nosotros la cruz no es tropiezo. Es locura en el sentido porque donde debería ser maldición para nosotros, ocurrió la bendición más grande de nuestras vidas. Tenemos salvación porque tenemos esperanza. No somos salvos de las cosas de este mundo, o del ego, del mundo y demás. Somos salvos en cuanto a vida eterna. Al momento de creer en Cristo Jesús, tenemos una redención espiritual, pero nuestro cuerpo morirá como un punto, no de estado final, sino de separación, para encontrarnos con Él. Pero no podemos, en esta carne, encontrarnos con Él, porque Él prometió que va a haber una redención de nuestro cuerpo, y esta salvación se completa en este cuerpo que se siembra en humillación y resucita en gloria para Él. Tenemos la garantía dada, tenemos el Espíritu Santo morador. Espíritu Santo. Entonces, todas las bendiciones que nosotros tenemos ahora para poder ser verdaderamente discípulos del Señor Jesús no tienen que ver con Lucas, no tienen tampoco que ver con Mateo, tienen que ver con las palabras de Jesús de Juan 14 al 16. Los mandamientos que están ahí. Excelente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir mandamientos, hermano. Más vale que sí. Más vale que sí. Fíjense todos los mandamientos que hay, toda la ordenanza que hay. Aparte del bautismo, aparte de lo que es la identificación en las aguas como discípulo de Jesús y el otro como comunión. Debemos seguir. Porque hay un montón de ordenanzas de cómo cuidar nuestro templo, de cómo ejercer una relación piadosa delante de Dios, de cómo tomar en serio a Dios. Y eso es el camino del discipulado. O sea que el discipulado no es desde un día. La rendición al señorío de Cristo es de todos los días. Ayer estuve bien con mi centro. ¿Y hoy qué? Entonces, hay tres cosas importantes que podemos decir. El legalismo hace mal. Como hablaba hoy el hermano de una congregación, para no nombrarlo así, pero que son de asambleas y demás, y basan el legalismo, pero en realidad eso es religiosidad, por un detalle externo. Pablo dice que el legalismo es contrario a la gracia, porque la gracia es para salvación y santificación. La gracia no solamente me salva, la gracia me capacita para vivir una vida abundante. No son las reglas. Porque si yo tengo que poner un montón de reglas a ustedes, hermanos, para ser amigos míos, o ustedes me ponen reglas a mí para ser amigos de ustedes, estamos condicionando la amistad. Y en realidad las relaciones de amistades no son condicionadas por requisitos. Y la salvación, no tenemos que hacer un montón de cosas para ser salvos. La única condición, que encima es por medio de la fe, no por obra humana, sino que Dios la da como don, es creer en Cristo, lo que Él ya hizo. Claro, amén. Entonces, el legalismo va en contra de lo que es el discipulado. La falsa culpa, la autocomiseración, tampoco. Porque la falta de confianza en Dios, hermanos, o que Él va a perdonar mis pecados, algunos traten de servir a Dios por culpa, ¿no? Vieron que algunos tratan de servir a Dios porque hicieron ciertas cosas, o como una penitencia, ¿no? Pero ignoran la promesa del perdón. La promesa del perdón, cuando nosotros vemos que está completo, en que Él lo clavó todo, el acta de los decretos, Colosenses 2:13,
y no lo ligan a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que debemos confesar nuestros pecados. Y el tercer punto es el egoísmo. Si nos motiva el legalismo, si nos motiva la falsa culpa o autocomiseración o hacer penitencia para servir en el discipulado, o el egoísmo por las ganancias financieras, por bienes creados, o el autoengrandecimiento como los fariseos que queremos el aplauso, que el Señor me libre a mí y les libre a ustedes de eso. Estamos siguiendo deseos egoístas, seguimos siendo fariseos, seguimos no gloriándonos en la cruz de Cristo, porque no nos estamos gloriando en su persona. No, David, quedan 3 minutos, yo. Sí, el verdadero discípulo, la insignia ¿cuál es? Va acompañada de que en esto conoceréis que son mis discípulos. El amor. Segundo, nosotros nos sentimos beneficiados de las acciones de Dios, el agradecimiento, lo que más falta. Y tercero, hermanos, el significado eterno que tienen. Nosotros, si servimos a Dios con un compromiso vivo, como buenos discípulos de Él, no solamente recibiremos recompensa, sino una amplia entrada en el reino de Dios. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Buenísimo, muy bueno. Por eso nos gloriamos en la cruz de Cristo, porque sabemos quién es. Y aunque fallamos muchas veces, la cruz es mi gloria. A veces decimos, antes que termine, yo debería haber muerto donde murió Jesús. No hay terrible herejía como esa. Jamás. El único que podía No morir, pasa nada. el único que podía morir en la cruz era Él. Dios mío. Pero sí puedo decir por la fe, donde Cristo murió, yo morí. ¿Qué les parece si oramos? ¿Alguien da gracia para terminar? Padre, creador del cielo y creador de la tierra, damos gracias, Señor, por tus palabras, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por cada hermano, Señor, en esta reunión, donde cada uno en su lugar, donde está, en sus casas, Señor. Tú nos capacitas y nos enseñas, nos alimentas, nos fortaleces, Señor, nos consuelas a través de tu palabra, a través de las Escrituras, para así poder servirte cada día un poco mejor, Señor, y con mayor excelencia, porque tú lo mereces, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste y lo que haces de nosotros, pero también por lo que harás, Señor, porque nosotros sabemos y creemos en todo lo que tú tienes por delante para nosotros, según tu palabra, Señor. Gracias por el hermano, Señor, que se dispone, Señor, a transmitir este momento de enseñanza de tu palabra, que es de gran bendición para nosotros, Señor. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Quieren abrir sus cámaras? Tenemos un minuto, a ver, para saludarnos nomás. Ay, mi hermano. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Se entendió algo? Sí, se entendió. Sí. Ceci, Elvio, ¿pudiste seguir? Sí, muy lindo, David, todo. Qué bueno. Seguimos profundizando. Viste que no nos movemos. Bueno, esto, querido hermano, es lo que quería yo compartir hoy, cuando a su medio terminamos, sobre la diferencia de lo que hablamos de salvación y discipulado. Seguramente vamos a seguir este tema, así que bueno, para que ustedes lo puedan ver, lo voy a añadir al video, ¿sí? Y después, bueno, seguimos el lunes que viene, Dios mediante. Abrazo fraterno en Cristo. Saludos para todos.